Buen día, ¿cómo está? Hoy es lunes y lunes, miércoles y viernes tenemos las reflexiones sobre el tema que estamos trabajando esta semana, y el tema de trabajar cada semana es un tema que nos va a ayudar a superarnos, a mejorar y a crecer. De eso se trata, ¿no? Les voy avisando que en cualquier momento arrancamos el discipulado número 3. Vamos a estar subiendo a la plataforma el discipulado número 3, así que esté atento para el grupo cerrado de aquellos que han tomado el discipulado, ¿sí? Por otro lado, estamos comenzando el día de hoy el discipulado 1, así que le pido que esté atento a las 9 de la noche. Vamos a estar enviando por sala de Messenger la invitación. Bueno, a quienes se hayan anotado con Susana Buenchunao o con alguno de los pastores, los cuales van a remitir a Susana su contacto. Así que bueno, el día de hoy, gente linda, vamos a trabajar el tema de la adultez espiritual, ¿no? ¿Qué es la adultez espiritual? ¿Y qué no es la adultez espiritual? En este tema hay una gran confusión en el ambiente cristiano, en las iglesias, justamente porque hay una diferencia de criterios, ¿no? Eh, y normalmente creo, a mi juicio, que es por solamente ignorar qué es lo espiritual e ignorar cuál es el propósito, del para qué un cristiano es cristiano y para qué está en esta tierra un cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada uno le impone al propósito de Dios su propósito personal, le impone lo que le gusta, le impone a dónde pone la mirada, digamos, que tenga que ver con la relación con los demás. Por eso es tan importante entender qué es el ámbito espiritual, digamos, cuál es el propósito que tiene que ver con el ámbito espiritual y qué no es, ¿no? Y también para entender cuando una persona está crecida espiritualmente y cuando una persona no está crecida espiritualmente. Justamente hay gente que cree que una persona crecida espiritualmente es alguien que se sabe todos los versículos de la Biblia, ¿no? Y quiero que sepa que no es así. Como tampoco es crecida espiritualmente si le da de comer todos los días a una persona con necesidad. Eso tampoco tiene que ver con esto. No, eso no está mal, pero no es el objetivo central de la Biblia. De hecho, creo que si yo me pongo a analizar las veces que Jesucristo le dio de comer al pobre, principalmente, sinceramente, fueron creo que 3 eventos en los 3 años, solo 3 veces, y que fueron como producto de haber ido a escucharlo a él, básicamente. O sea, él le dio de comer a multitudes, no donde estaban las multitudes, sino cuando las multitudes se acercaban a escuchar la palabra. O sea, básicamente, a los que vinieron a escuchar a Cristo, a esos les dio de comer. O sea, fíjense qué interesante, que es muy diferente y es totalmente diferente a lo que nosotros muchas veces consideramos, ¿no? Que el punto central es nutrir al otro de lo básico que es el alimento o la ropa o algo de eso, cuando eso no está mal, pero no es el objetivo central para el cual fuimos llamados. ¿Está bien? Entonces, nos tenemos que preguntar para qué fuimos llamados. Y de ahí vamos a empezar a entender todo lo que sucede aquí. Miren, yo le voy a mostrar una parte bien clara de la Biblia en donde los mismos discípulos de Jesucristo, estamos hablando de los apóstoles, ellos mismos se encuentran frente a un lugar que es Samaria, un pueblo de samaritanos en realidad, y ahí quieren predicar el Evangelio, ¿no? Tienen que preparar todo para la ida de Jesucristo. Y los rechazan directamente, rechazan a Jesús y al resto. Y hubo una reacción por parte de los discípulos de Cristo. Y una reacción también de Cristo. Entonces aquí vamos a ver una persona crecida espiritualmente, Jesucristo, y una persona en crecimiento, alguien que todavía no logró ese crecimiento. ¿Está bien? Le voy a leer, dice así. Esto está en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Vamos a leer una porción importante. Si una porción se refiere a una parte de la Biblia. Lucas 9,
51. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, básicamente, ellos no eran judíos, los samaritanos. Y ellos, los samaritanos, se dieron cuenta que venían vestidos, primero, como viajeros, y segundo, que eran judíos, que iban a Jerusalén. Y no le permitieron, directamente los discriminaron. Dice así: viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, o sea Jesús, los reprendió, o sea, los retó. Le dijo: no, pero ¿cómo van a decir eso? ¿No? Y, o sea, usó un tono de bronca, ¿no? Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ustedes no saben qué los mueve, a qué espíritu pertenece. Le dice, o sea, no les preguntó: ustedes no sabéis que... No, lo afirmó. Dice: ustedes no entienden todavía lo que está pasando acá. Ustedes están siendo usados por Dios y todavía no entienden cuál es nuestro espíritu, cuál es el objetivo, qué es lo que los mueve, nuestra motivación. No lo entienden todavía. Y ahí le explica: porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Wow. Dos claros ejemplos. Por un lado, los que están en proceso de crecimiento, ¿no? Que eran sus discípulos. Y por otro lado, Jesucristo, que ya estaba crecido. Este es un claro ejemplo. ¿Cómo tenemos acá la posibilidad de verlos? Bueno, fíjense, los discípulos ante una adversidad, un hecho de violencia, un hecho de maltrato, un rechazo de aquellos que no querían ni escuchar de la palabra de Dios, ni escuchar siquiera sobre el Cristo que iba a venir, o sea, la fe del judaísmo, que fueron rechazados, reaccionaron de forma violenta pidiendo fuego del cielo. O sea, reaccionaron violentamente, reaccionaron emocionalmente. ¿Y qué terminó pasando? Jesucristo le dijo: no, muchachos, no se trata de eso. Aparte están cambiando todo de lugar. Dice, porque dice, ustedes no se dan cuenta con qué espíritu yo me muevo. Yo no me muevo con un espíritu de violencia, yo no me muevo con un espíritu emocional. Que yo sienta, que a mí me parece, que a mí se me ocurre que es así, que yo... Y eso hay mucho. Dentro del ambiente cristiano hay mucho del yo siento, a mí me parece, a mí se me ocurre, debería ser así, porque para mí. Entonces, fíjense, hay mucha actitud de hacerlo a mi manera, ¿no? En vez de permitirme hacerlo de la manera que Dios me quiere guiar a hacerlo, que es otra forma diferente, que a veces a nosotros nos parece más espiritual lo nuestro que la forma en la que Dios nos enseña las cosas, la forma en la que Dios envía a sus siervos a enseñarnos. Y eso pasa mucho, ¿eh? Miren, tanto pasa así, que en una oportunidad Pedro, el apóstol Pedro, dice que Dios le mostró una túnica con un montón de comida, y un montón de comida que estaba inclusive prohibida para el judaísmo, ¿no? Y Dios, aquel que lo prohíbe o lo habilita, le dice: come. En realidad le dice: mata y come, ¿no? Porque como que había muchos animales ahí para comer. A nuestra visión a veces decimos: mata y come un corderito, pobrecito el corderito. Bueno, no en esa época no. En esa época mata y come, vos veías un cordero y era prácticamente un asado vivo. Bueno, entonces Dios le dice: mata y come. Y el mismo Pedro le dice a Dios: no puedo, porque esto está prohibido, le dice. Y el mismo Dios lo tiene que confrontar y decirle: pará, no llames inmundo a aquello que yo he purificado. O sea, Pedro poniéndole los puntos a Dios.
Es una locura, una estupidez básicamente. Bueno, eso se repite todo el tiempo. Imagínate si un Pedro le puede venir a decir a Dios qué se puede y qué no se puede hacer cuando es Él quien habilita lo que se puede y lo que no se puede. Imagínate entre nosotros, que si no, yo te digo, tenés que hacer tal cosa o este es el deber como cristiano y no me dan bolilla o no lo hacen y son rebeldes a la enseñanza, imagínate que si con Dios lo hacen, cuánto más con un pastor, cuánto más con la fe. Imagínate, cuánto más con los líderes, con los pastores. Bueno, entonces pasa mucho. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que creemos que el cristianismo es como yo lo siento, es como a mí me gusta, es como a uno le parece. Y no es así. El cristianismo no es como a uno se le ocurre. El cristianismo es como la palabra dice que es. Y así lo tenemos que llevar. Entonces, la palabra está bien claro. Algunas cuestiones las podemos discutir como interpretaciones, pero otras son bien claros. ¿Y cuáles son? Primero, que estamos para predicar el Evangelio. Lo primero, ¿qué es predicar el Evangelio? Hablar de Cristo, o sea, que alguien acepte a Cristo como Salvador. Segundo, a que sean parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. O sea, si yo digo que alguien, supongamos, es cristiano, es porque es parte del cuerpo. No porque dice que cree haber visto a la cabeza, o escuchó la cabeza, o en su corazón lleva la cabeza. No, es porque es parte del cuerpo. O sea, el cuerpo se apoya en una cabeza y el cuerpo y la cabeza se expresan. Básicamente, por eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Porque la iglesia expresa a Cristo. ¿Está bien? Eso tiene que quedar claro. No la iglesia como templo, el cual ustedes saben que estamos trabajando en él y todo, y haciendo cosas lindas todo el tiempo y mejorándolo, pero nosotros, como personas que estamos dispuestas a lo que Dios quiere hacer en esta tierra, expandiendo la palabra de Dios para que otros reciban a Cristo y transformen su vida y sean salvados, eso es justamente estar bajo el propósito, ¿sí? Pero para estar bajo el propósito, para hacer la voluntad de Dios, es necesario hacer el cristianismo, llevar el cristianismo como uno es enseñado y no como a uno le parece. Y ese es el gran tema. Entonces, si nos reuníamos, no me parece congregarme tanto. Si miramos las reuniones, y me parece, pero no quiero estar en todas. Si soy parte de un ministerio y estoy, a veces no. Si estoy en casa de paz y hacemos reunión y no, hoy me voy a tomar para mí, no voy a estar. Entonces, ¿qué pasa? Digo que soy cristiano, pero no tomo compromiso con la iglesia. Digo que soy cristiano, pero siempre estoy criticando. Digo que soy cristiano y me pongo de acuerdo con otros para criticar o decir algo que no me gusta, en vez de colaborar y llevar adelante esta práctica. Digo que soy cristiano, pero no sé, hablo mal de los pastores, de los líderes. Digo que soy cristiano y no soy fiel no sé, con las colaboraciones con la iglesia, en ayudar al propósito que tenemos. Digo que soy cristiano, pero consagro una parte de mi vida, pero no consagro toda mi vida, la parte económica no la consagro, entonces no tenemos las herramientas para lograr otras cosas. Entonces es mucho el cristiano infantil, habla mucho, dice un montón de cosas que parecen buenas, pero no lo son, porque en el fondo son un montón de cosas emocionales, pero no llevan al propósito. ¿Cuándo me di cuenta que una persona es crecida espiritualmente? Cuando lo que hace está en función del propósito, que es predicar a Cristo. Entonces, ¿qué hace ese cristiano? Una, predica a Cristo. Otra, hace que esa gente que es predicada sean parte de la iglesia. O en todo caso, genera lo necesario para que aquellos que sí están haciendo esto lo puedan hacer mejor. ¿Me explico? Por ejemplo, también son parte de un ministerio, tratan de ayudar, colaboran económicamente, o sea, dan todo lo necesario para que haya, supongamos hoy, no sé, la televisión, el cable, mirar el internet, para que tengamos las cámaras, los micrófonos, para que podamos transmitir en vivo, para que podamos hacer las reuniones online.
para que podamos seguir construyendo, para que le podamos pagar a la gente que trabaja, para poder ayudar también a los más necesitados, todo ese tipo de cosas. O sea, va todo en función del propósito. Y eso es lo que tenemos que entender. Que si yo hago un montón de cosas que a mí me gustan, pero que no llevan al propósito, solamente a mí me gustan, ¿de qué me sirve hacer lo que estoy haciendo porque no me lleva al propósito? Por eso, acá tenemos esta discusión en Lucas 9, 51 al 56, en donde Jacobo y Juan, al sentirse rechazados, siendo que ellos iban a hacer el propósito, dicen, Señor, ¿no quieres que pedamos fuego del cielo y que los consuma a todos? Consuma niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, consuma todo, o sea, consuma todo todo el pueblo. Y Jesús le dijo, dice que no, ustedes no entienden qué espíritu, ustedes todavía no entienden lo que está pasando conmigo. Dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, yo, Jesús dice, no ha venido para perder las almas de los hombres. O sea, yo no he venido a condenarlos, yo he venido a tratar de predicarles, yo he venido, dice esto, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea a ver si podía salvar a otra gente, a hablarles del Señor, a hablarles de la salvación que había venido. Entonces, amado, ¿cómo sé que una persona es un cristiano adulto? Porque con lo que vive y hace, intenta llevar el propósito, el predicar a Cristo a otras personas y que otras personas sean parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. ¿Cómo sé que no es una persona crecida? Porque puede ser parte de la iglesia, pero no colabora con ese propósito. Ni da las herramientas, ni lo lleva a cabo. Solamente dice que es. Y esto a mucha gente no le gusta escucharlo. ¿Sí? Dice que es. Entonces dice que es y te dice qué es lo que tenés que hacer, te da cátedra de cómo ser cristiano, te muestra que es más bueno que los demás, pero no lleva adelante a propósito. Dice un montón de cosas bonitas, son impulsivos, reaccionarios, son niños, nada más que eso, son niños. Hacen sin pensar, sin analizar, sin leer la palabra. Si ellos hubieran estado en este momento, hubieran dicho, mandale fuego del cielo porque esta gente no te quiere recibir, dale masa. Listo. Ellos hubieran sido Jacobo y Juan, ¿no? Y Jesucristo dice, no, muchachos, no se trata de eso. Por eso, chicos, quiero que entiendan esto. El adulto cristiano, y voy cerrando con esto, es aquel que provee todo lo necesario para que nosotros como iglesia llevemos adelante el propósito. Por eso en la palabra de Dios usted va a encontrar temas que parecen muy carnales, que se hablan de forma muy natural, parecen muy humanos, muy institucionales, que se habla de forma muy natural, como también cuestiones muy íntimas y cuestiones muy espirituales, que también se hablan de forma natural, porque para Dios todo es parte de algo que lleva a un mismo punto, que es el propósito por el cual Cristo vino a morir por nosotros, que es la salvación de la... Dejo con esto, chicos. Un cristiano es verdaderamente un cristiano cuando es parte de la iglesia, cuando hace que otros sean parte de la iglesia y cuando provee todo lo necesario que por obediencia la palabra enseña que debemos hacer para hacer las otras dos cosas, ¿no? Que acabo de decir. Si no hacemos eso y esa no es nuestra base, si predicar a Cristo, ser parte de la iglesia y proveer lo necesario para que eso se pueda dar no es lo importante para mí como cristiano, indudablemente no estoy entendiendo qué hago acá. No estoy entendiendo qué hago siendo parte de la iglesia, ¿no? Creo que la iglesia es un lugar donde uno se provee de lo espiritual sin dar, se provee de lo espiritual sin compromiso, digamos. Solamente me considero que siendo parte, escuchando un poquito y dándole bolilla un ratito a alguien, digamos, ya soy cristiano. Y no es así. No es así. Estamos totalmente confundidos. Bien, benditos. Fíjense qué interesante que dentro de los requisitos para ser pastor, para ser obispo, e inclusive para ser una persona de autoridad, un líder en la Biblia, ¿no? Se lo llama ahí, dentro de los requisitos, parece que usted va a decir, wow,
¿Son muy altos? No, no. Lo que te piden es que seas un verdadero cristiano, nada más. Te piden eso, que seas un verdadero cristiano, simplemente. Y, y dentro del listado que las cosas que dicen, si uno mira, no son cosas difíciles, pero no todos entran. Y es un tema, porque todos deberíamos buscar eso, ¿no? Ser un verdadero cristiano. Así que los bendigo, declaro sobre ustedes que se va a revelar esta palabra y que van a entender que aquellos que hacen que se pueda dar que otros reciban a Cristo, que se pueda dar que otros sean parte del cuerpo, o aquellos que hacen que proveen lo necesario y se comprometen con eso para que aquellos que lo hacemos empiecen digo, tengan las herramientas necesarias para poder lograrlo, declaro que ellos van a tener más revelación, más entendimiento, y Dios le va a poner palabras en su boca para poder compartir de una forma extraordinaria las palabras del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos luego, chicos. ¿Sí? El miércoles estamos viendo y recuerden que hoy, lunes 21 horas, empezamos el Discipulado 1. Va a ser por acá, por internet, por la sala de Messenger, y que Susana Wenchunao está, o Susi Wenchunao, está tomando nota de los números. Así que pónganse las pilas y nótese el que no hizo el Discipulado 1, que le van a pasar el link, pero tienen que avisarle a ella. Chau, chau.